Buenos días a todos. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Mireya, Imelda, Mirna, como Mirto, algo así, ¿no? De ahí viene. Pues bienvenida, Mirna. Niños, si pueden pasar a su clase, vayan, tienen una clase allá bien bonita donde les enseñan del Señor, de la palabra de Dios y aprenden mucho. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Muy bien. De repente pensamos que nadie va a venir y en un segundo se llena toda la iglesia. Qué bueno. Quiero compartir con ustedes algo bien simple, bien cómo el Señor habla a nosotros de formas muy básicas, de formas muy simples. Y en esta parábola que quiero compartir con ustedes, es hablando, dice el Señor, de la vid verdadera. Y Él está en una conversación con sus discípulos y está planteándole cosas que ellos entienden, ¿verdad? Ellos entienden sobre lo que es plantar plantas que producen uva. Ellos entienden todo eso, por eso el Señor Jesucristo usa esta parábola de algo que ellos ya estaban familiarizados. Yo honestamente nunca he visto una viña, nunca he visto un viñedo más que en videos, en alguna película, pero así presencial, creo que nada más una planta de uva que una vez vi en casa de tu mami, tu abuelita, de doña Marta, que estaba así trepada toda en un árbol, ¿verdad? Y daba uvas verdes, sí, o ya la quitó. Ahí la tiene, ¿verdad? Bueno, ese es el único familiarizado que una vez compré una plantita, pero no se me dio, se murió y nunca quiso dar vida. Pero los discípulos entendían de qué les estaba hablando el Señor. Y está el Señor Jesucristo reunido con ellos en una conversación muy familiar que tiene con sus discípulos, hablando a los creyentes. ¿Quiénes son creyentes? Nosotros, ¿verdad? Entonces esta parábola es para nosotros. La está dando el Señor Jesucristo, pero es para su pueblo, para nosotros que somos creyentes del Señor. No está hablando a los que no conocen la palabra, está hablando a los que sí conocen la palabra de Dios. Entonces les está diciendo en versículo 1 al 2, le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, cuando el Señor les está diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy, mi Padre es el labrador, dice el Señor Jesucristo. Está diciéndoles a ellos: mira, es el Señor, Dios Todopoderoso, se hizo una viña y ustedes son la viña, ustedes, pueblo de Israel, son esa viña. Esa viña yo la planté, yo los escogí y los planté y los puse ahí para que ustedes lleven buen fruto, para que ustedes puedan dar un buen testimonio a los pueblos que están aquí alrededor. Los he escogido a ustedes. Dice la palabra del Señor: yo me hice un pueblo. Dios escogió al pueblo de Israel y los escogió por una razón, por un propósito que tenía para ellos. Y este propósito era que las naciones vecinas, los pueblos vecinos, los que estaban alrededor de ellos, entendieran quién era el Dios verdadero, que ellos fueran un testimonio de quién era Dios, porque todas las naciones alrededor de ellos eran naciones paganas, eran naciones que adoraban ídolos, que adoraban cosas que no eran al Creador, al Dios verdadero. Entonces el Señor dice: yo me hice una viña con ustedes. Yo, pueblo de Israel, ustedes son mi viña plantada.
que tiene un propósito, y el propósito es que ustedes lleven buenos frutos, que las naciones de alrededor vean quién es el Dios verdadero. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros somos su viña. Nosotros tenemos que llevar buenos frutos para que los que no conocen del Señor en nuestras vidas vean que Él es el Dios verdadero, que estamos siguiendo a un Dios que es un Dios vivo, que cambia, que transforma, que nos da una dirección diferente, que ellos vean que estamos sirviendo al Señor, que nuestros frutos reflejen el amor del Señor. Pero este pueblo de Dios, este pueblo de Israel, fallaron una y otra vez. Fallaban en lo que era el propósito que el Señor les había dado, que era que reflejaran su gloria. Empezaron a contaminarse, empezaron a creer que lo que estaba exterior era más importante que lo que estaba interiormente en ellos, que era dar el fruto. Empezaron a seguir cosas que eran tradiciones, como las formas de vestir, como los sacrificios, como los holocaustos, como todo eso, que eso era importante para Dios, pero sus interiores no había un cambio, no había una manifestación de que Dios vivía dentro de ellos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que muchas veces nosotros nos enfocamos en otras cosas exteriores, como un ministerio, cómo ir a hablarles a otros de Cristo, cómo decir que somos cristianos, cómo venir aquí, pero nos olvidamos de lo principal, que es la adoración al Señor, porque en esa adoración nosotros vamos a empezar a llevar buenos frutos en nuestras vidas. ¿Cuáles son los buenos frutos que vamos a llevar? El libro de Gálatas dice que es la paciencia, el amor, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, cosas que no tienen discusión. Esas cosas morales son las que deben de fluir en nuestras vidas. Entonces el pueblo de Israel se olvidó de ese propósito y ellos siguieron la ley, olvidándose de lo principal, que era la adoración a Dios. Pero los profetas empezaron a decir, va a venir uno que va a cumplir el propósito que yo quiero, que es revelar al Dios verdadero, hablando del Mesías. Él va a venir a cumplir mi ley. Él va a venir a mostrar el camino correcto que se debe de seguir para la adoración a Dios. Y por eso Jesucristo, cuando está con ellos, con los discípulos, le dice, yo soy la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el labrador. Nuestro Padre Celestial es, en esta parábola, es el que tiene ese plantío, esa tierra, ese agricultor, por así decirlo. Y Jesucristo dice, y yo soy la planta, yo soy esas plantitas que están ahí sembradas. Y ustedes son las ramas, esas ramas que tienen que llevar un fruto. Y ese es el propósito del Señor para nuestras vidas, que nuestras vidas lleven mucho fruto. ¿Cómo vamos a llevar mucho fruto? Dice, permaneciendo en Él. Entonces, ahí en esa escritura dice, leyendo nuevamente, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Una planta, según yo mirando ahí en los videos, una planta de una uva, de una vid, esa planta, el que se encarga del viñedo, tiene que cortar las ramas y tiene que dejarla casi, que se vea ahí toda como un palo,
sin nada, ¿verdad? Pero empieza a dar muchas frutas, mucha uva, pero tiene que cortarle todo eso que no sirva. Todas las ramitas que están de más las tiene que cortar y muchas veces les tiene que dar forma, amarrando y moldeando de la forma que vayan hacia arriba y no que se desparramen todas, porque es una planta que tiende a desparramarse. Entonces dice que el Señor, que Él va cortando esas ramas que no sirven, que no están dando frutos, que no están produciendo, y está dejando las ramas que sí producen buen fruto. Entonces, yo de lo que entiendo de jardinería es con mis plantas que tengo en la casa, y muchas veces les tengo que quitar todos esos palitos que están ahí, que nada más están haciendo más lenta a la planta y da unas flores muy pequeñitas. En este caso las uvas no las va a dar como tienen que ser, esas uvas agrias o esas uvas chiquitas que no las queremos, queremos uvas que sepan rico y dulce. Por eso el viñador se encarga de limpiarlas, de podar, de amarrar, de hacer lo que tenga que hacer para que esa planta pueda producir buen fruto, que es la razón por la que fue plantada un viñedo. El Señor nos llama a nosotros a entender que Él nos cuida. Él cuida de nosotros. Él va a podar las cosas que no son convenientes en nuestras vidas. ¿Qué no es conveniente en nuestras vidas? Hay muchas cosas que tenemos que no nos producen nada. Todo lo contrario, nos atrasan en nuestro crecimiento en el Señor. Esas malas actitudes, quizá, yo no sé, cada uno de nosotros, cada quien conoce sus debilidades. Yo conozco mis debilidades y sé qué son esas ramas que el Señor va cortando en mi vida, para que mi vida sea una vida fructífera, para que mi vida esté dando buenos frutos del Señor, para que en mí haya ese amor, esa compasión y todas las características que son del amor de Dios. Me va podando. Cada uno de nosotros tiene que saber que el Señor va a ir limpiando todo lo que tú le permitas, porque si tú no le permites, Dios no va a venir a cortarte y a moldearte y a nada, porque tiene que ser algo voluntario de nosotros que lo entregamos al Señor. ¿Y para qué lo hace el Señor? Para que nosotros seamos un reflejo de su propósito. Si no lo hace, no estamos reflejando la gloria de Dios a la gente que está a nuestro alrededor. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. No estaban reflejando quién era el Dios verdadero. En tu vida, la gente que está alrededor puede decir, ese hombre o esa mujer está reflejando al Dios verdadero. Porque a veces nos juzgan por lo que somos o por lo que decimos creer. Nos llamamos creyentes de Jesucristo. Y la gente se pregunta si son creyentes de Jesucristo, ¿por qué hacen esto o por qué hacen lo otro? Tenemos que reflejar los buenos frutos en nuestras vidas y permitir que la palabra del Señor, que el Señor empiece a limpiarnos y a quitar esos malos hábitos o esas malas cosas que no glorifican a Dios en nuestras vidas. En versículo 3 al 4, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces dice el Señor que nosotros ya fuimos limpiados y podados por la palabra que Él nos ha dado. ¿Cuál es la palabra que Él nos ha dado? La palabra de Dios.
Esto es lo que nos va limpiando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un espejo para nuestra alma. La palabra de Dios es un reflejo de quién, nos revela quién somos, qué necesitamos cambiar, qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. La palabra de Dios nos va limpiando, nos va purificando, nos va quitando todo lo inservible. Porque cuando tú lees algo en la palabra y dices, ¿sabes qué? Yo no estoy, esto no lo estoy viviendo. Señor, ayúdame. Lo pongo en tus manos. Estas son mis debilidades. Esto es lo que me está haciendo que no avance en tu reino, que no esté yo reflejando y que sea una rama que no ha sido podada. El Señor, a través de la palabra, cuando nosotros pasamos tiempo con Él, nos va revelando quiénes nosotros somos. Entonces, esta parábola la está compartiendo el Señor Jesucristo para sus discípulos. Tú tienes que entender cuál es tu identidad en el Señor. ¿De qué fuiste rescatado? ¿Qué es lo que Él ya hizo por ti? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Dice Pablo que nosotros tenemos que vestirnos de la vestidura del Señor, la vestidura de templanza, de bondad, no recuerdo cuáles las vestiduras, pero nos tenemos que vestir con esa justicia del Señor y caminar en los caminos del Señor en nuestras vidas. Fuimos ya comprados por Él, rescatados por Él, pagó el precio por nosotros. Tenemos que vivir una vida diferente. Pero ¿cuál es el secreto? Dice el Señor, permanece en mí. Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, dice el Señor. Nosotros por nuestra propia voluntad no podemos generar cambios en nuestras vidas. Te puedes esforzar mucho. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero esto. Y nos esforzamos en nuestra propia fortaleza. Ya no voy a decir maldiciones. Y al rato ya se me salió. O ya no voy a hacer esto porque no es bueno en mi vida. Y ya lo hicimos. Ya la regué nuevamente. Fer. Y así somos, porque somos personas, somos carne. Y nos vamos a desviar siempre. Cuando queremos por nuestra propia voluntad generar cambios, no va a ser posible. No los vamos a poder lograr. Vamos a intentarlo, pero nos va a costar trabajo. Si tú tienes una adicción, de lo que sea, de fumar, del alcohol, de las drogas, de qué sé yo, todos tenemos algo, ¿verdad? Y quieres dejarlo por tu propia voluntad, muchos pueden hacerlo, pero a la vuelta de la esquina está la tentación y vuelven a caer. Pero cuando dice la palabra, cuando permaneces en mí, porque separados de mí, nada puedes hacer. La vid, el pámpano, no puede producir fruto si arrancas la rama y la tiras, no va a producir fruto. Así nosotros, si no estamos en el Señor, no vamos a poder producir buenos frutos. Tenemos que permanecer en Él. Tienes que entender cuál es tu identidad, de qué has sido comprado, cuál ha sido el precio que el Señor pagó por ti. Permanece en Él. Ahora, ¿cómo vas a permanecer en Él? Voy a estar todo el día orando. Voy a estar todo el día en los servicios. No, ese compañerismo, esa comunión con Él, de leer la palabra, de permitir, por eso dice Jesucristo, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Que leamos su palabra, porque ahí es donde vamos a encontrar los cambios para nuestras vidas. Ahí es donde la palabra se va a reflejar a nosotros, nos va a hablar el Señor y nos va a decir qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Sabes que hay cosas en nuestras vidas que a veces nosotros no somos conscientes de que no son correctas? Probablemente otra persona las pueda ver y nosotros no las estamos mirando. Pensamos que estamos en el camino correcto.
No, yo soy justo. No, es que tú eres el injusto, la injusta. Y nos creemos que nosotros, pero cuando vemos la palabra y el Espíritu Santo nos refleja, eso lo tenemos que poner en el Señor. Entonces, nosotros no pertenecemos al linaje judío. No somos israelitas. El Señor escogió a su pueblo de Israel. Pero dice la palabra que nosotros somos injertados en la vid verdadera. Nuestra vida ahora está injertada en el pueblo de Dios. Él es nuestro Padre. Y como un injerto, la savia de la planta viene a llenarnos a nosotros para que podamos llevar buenos frutos. Pero si esa ramita o ese injerto se quita de esa vid, no va a llevar ningún fruto. Por eso está usando, mira qué cosa tan fácil de entender, ¿no? Les estaba diciendo a los discípulos, de una forma bien. El libro de Juan es un libro tan poético, como el Señor está diciéndoles, mira, esta es una planta, ustedes son hombres que se dedican a plantar la vid, y saben cómo funciona esto. No les estoy hablando de algo que ustedes desconocen, pero ellos tenían que aplicar esas verdades a la forma espiritual, de la forma tan hermosa que el Señor les estaba diciendo. Nosotros, dice, somos ahora injertados en esa vid verdadera que nos va a alimentar y nos va a dar su savia para que podamos llevar buenos frutos en nuestras vidas. En versículo 6 dice, son echados al fuego. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Dices, podemos darle una interpretación un poquito agresiva y, no, pues si no te portas bien te van a enviar al infierno. Pero no está hablando exactamente de eso. Está hablando de aquellos cristianos que no producen frutos en su vida. Aquellos cristianos que son pasivos, que ya se conformaron con lo que tienen. Tengo la salvación, tengo la gracia de Dios, soy cristiano, soy creyente, ocasionalmente voy a la iglesia, todo está bien, y te conviertes en alguien pasivo, en alguien que no, pues así soy, pues ¿qué le voy a hacer? Es mi carácter, es mi forma, ¿por qué voy a cambiar? Mejor que cambien ellos. Nos volvemos cómodos en nuestra posición y somos cristianos o creyentes que no están llevando buenos frutos. Y tu vida cristiana pueden pasar muchos años de que conoces al Señor Jesucristo. Pueden pasar 10 años, 20 años, 30 años, pero no se ha generado un cambio dentro de nuestras vidas. ¿Por qué no se ha generado un cambio? Porque no lo hemos sometido a nuestra identidad en el Señor. A que no has entendido de qué fuiste rescatado, cuál es tu identidad. Somos hijos de Dios, somos una nación santa, somos un pueblo escogido por el Señor para que vayamos y llevemos buenas obras al mundo, para que el mundo diga, ellos son de Cristo, ellos son de Dios, ellos tienen cambios. Esa religión que ellos están siguiendo es la religión verdadera, ahí están adorando al Dios verdadero. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ese es el propósito por el cual fuimos injertados, rescatados y redimidos por el Señor. Cada uno nos desviamos antes de conocer al Señor. Andábamos como ovejas sin pastor, pero ahora que somos parte de su rebaño, tenemos que saber que somos hijos del Altísimo, que Él cuida de tu vida, que Él nos está cuidando y que espera que llevemos buenos frutos.
Sí, tú puedes vivir tu vida cristiana siendo infructífero. Sí tienes la salvación, sí vas a ir al cielo cuando el día que nosotros partamos de este mundo. Pero los frutos, el vivir esa vida de gozo, de victoria, de amor, de cosas bonitas, de sentirnos redimidos, de disfrutar de este mundo, porque no hay frutos en nuestras vidas. Tenemos que madurar en el Señor, esa es la palabra. Madurar y no ser creyentes que pasan sus vidas, que llegan a años de conocer del Señor y sus vidas son infructíferas. Ahora, fructífero no quiere decir aquella persona que está trabajando para Dios. Oh, yo soy quien limpio la iglesia, yo soy quien predico, yo soy quien hago este ministerio o hago el otro. Mira, dice el Señor que nosotros tenemos que permanecer en Él, ¿no? Para poder llevar buenos frutos. Ahora, esos buenos frutos se van a dar de algo natural. No va a ser así como que tú te vas a esforzar, me estoy esforzando para llevar buenos frutos, sino que tu amor por el Señor, tu obediencia a Dios, tu consagración a Dios, esa amistad que has cultivado con el Señor, inevitablemente va a dar buenos frutos. Inevitablemente tú vas a pensar diferente, tú vas a actuar diferente, ya no te va a atraer las cosas que antes te atraían, porque es algo que fluye del amor de Dios en nosotros para producir cosas buenas en nuestras vidas. Entonces, el fruto de nuestra vida es el resultado de tu identidad en el Señor. El fruto de tu vida es el resultado de si eres discípulo del Señor y a quién estás siguiendo. Si somos discípulos del Señor, vamos a dar esos buenos frutos y ser testimonios de Él. En versículos 7 a 9 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor, permaneced en mi amor. Entonces dice que nuestras oraciones son escuchadas, pero ¿qué vamos a pedirle al Señor? No, Señor, dame una moto, dame un coche, dame una casa, no, conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros estamos permaneciendo en Él, no vamos a pedir cosas que no son bajo la voluntad del Señor. Vamos a pedir: Señor, bendice a mi familia. Señor, toca a mi esposo, toca a mi esposa. Llámalos a tu reino. Señor, oro por mi país. Oro por la salvación de esta nación. Oro para que te conozcan, Padre, para que en mi trabajo ellos conozcan también de ti, que yo les lleve buen fruto, Señor. Eso es recibir. Dice que pidamos lo que pidamos, lo vamos a recibir. Son las cosas que agradan al Señor, son las cosas que son buenas para Él, que son las oraciones que Él va a responder a nuestras vidas. Son oraciones con respuestas que tiene el Señor para nosotros. Hay una cosa, bueno, luego les cuento. Pero a veces decimos, ¿verdad? Una cosa es decir y otra cosa es ser. Porque nosotros decimos: yo sí permanezco en el Señor, yo sí estoy llevando buenos frutos, yo sí estoy haciendo esto para el Señor, yo sí hago lo otro. Pero nuestras palabras no dejan de ser palabras nada más. ¿Qué es lo que tiene sustancia? Es tu vida. Es lo que en verdad estás haciendo. Porque yo puedo hablar del Dios misericordioso, del Dios amoroso, del Dios justo,
Pero si no estoy viviendo en esa justicia, si mis frutos no están diciendo a quién pertenezco, eso es lo que habla más fuerte de mi fe, los frutos que hay en mí. Porque las palabras no tienen precio, las palabras son fáciles de decir, podemos decir muchas cosas, pero el fruto de nuestras vidas es lo que habla de nuestra fe y de quién nosotros somos. Y nuestras oraciones que son escuchadas, este tipo de oración que Dios le gusta, dice que cuando obedecemos y permanecemos en su amor, ese amor de Dios, ese amor que Él nos da a nosotros, empieza a fluir de nosotros hacia otros. Empezamos a tener un tipo de amor que es un amor ágape, que es el amor de Dios. El amor natural del ser humano es un amor con condiciones. Si Mónica es buena conmigo, pues voy a ser buena con ella. Y si es mala, pues también voy a ser mala porque voy a ser buena, ¿verdad? Ese es el tipo de amor de nosotros, del ser humano. Pero el amor de Dios que pone en nosotros es un amor agape. Quiere decir que el Señor nos escogió, nos llamó, nos amó, no por quien nosotros seamos. No por lo que nosotros le podamos dar o no le podamos dar. No por lo que nosotros podamos hacer o no podamos hacer. Nos llamó así como somos, imperfectos, pecadores, falladores, que lo hemos renegado, que cada rato estamos cayendo, que necesitamos de su misericordia, de su justicia en todo momento. Así nos ha amado Él. Y ese tipo de amor, Él espera que nosotros lo demos a nuestros semejantes. Que amemos a los demás con ese tipo de amor ágape. El amor que fluye de Dios. Si no está fluyendo el amor de Dios en nuestro corazón, no podemos amar con ese amor ágape. Amamos con un amor juicioso y convenenciero y manipulador y de donde lo que tú me das, yo te voy a dar. Pero no es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Y versículo 10-11 dice: si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice que si guardamos sus mandamientos, si guardas las palabras que Él nos está dando, si las ponemos en práctica, si nosotros estamos caminando correctamente con el Señor, dice, mi gozo yo les voy a dar. No el gozo que nos da ir a una fiesta, no el gozo que nos da irnos de vacaciones o bailar o escuchar música feliz o ir al cine. El gozo que viene, que cuando tengamos problemas en nuestras vidas, que cuando haya tribulaciones, que cuando haya carencias, que cuando haya problemas, nosotros vamos a tener el gozo del Señor. Ese es el tipo de gozo que el Señor nos está prometiendo. ¿Qué es la obediencia a Dios? Dice que si nosotros guardamos sus mandamientos y le obedecemos, ¿verdad? ¿Qué es la obediencia a Dios? La obediencia a Dios es aquella que nosotros hacemos porque le amamos. Cumplimos con lo que Él nos dice porque le amamos, porque su amor nos ayuda, porque su amor nos sostiene, porque estamos en Él constantemente. Ahora, constantemente es que tú estás leyendo la palabra, tú estás viniendo a los servicios, tú estás en una comunión y en una amistad con Él. Por eso va a fluir eso de nosotros y vamos a poder fluir en el amor de Dios. El pueblo de Israel cumplió la ley de Dios, pero se olvidaron de adorar al Rey. Nosotros, si nosotros queremos cumplir la ley, y no buscar al Señor y adorarlo a Él, se llama legalismo.
pensamos que esas cosas que hacemos son las que le agradan a Dios, pero no lo que hay dentro de nuestro interior, no los cambios que se tienen que generar dentro de nosotros. Y cada uno sabe qué es lo que tiene que cambiar en sus vidas. En versículo, vamos ahorita a ver, la relación que nosotros tenemos con los otros creyentes. Dice en versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí es donde se va a manifestar quién eres en el Señor. Porque si decimos que amamos al Señor y odiamos a nuestros semejantes, estamos siendo mentirosos. Para mostrar nuestro amor a Dios, tenemos que amar a nuestros semejantes. Fíjate cómo el Señor no te deja así como que, hazle como tú quieras y dime que me amas. No, muéstrame tu amor por el amor que ustedes tienen unos con otros. El Señor Jesucristo, el Maestro, nuestro Padre Celestial, Él lavó los pies de los discípulos y le dijeron, Señor, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? La posición humilde de humillarse, de servir a los demás. Ese servicio, Él para mostrarnos cómo tienen ustedes que amarse unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos da? 2 mandamientos, los 10 mandamientos, el Señor los resumió en 2 mandamientos. Amar a Dios con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, y amar a tus semejantes como a ti mismo. En esto se resumen toda la ley. Si tú amas a tu hermano, ahí se va a resumir todo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces somos muy juiciosos. Muchas veces no amamos como debe de ser. Ahí se va a manifestar tu fe en el Señor. Andamos dando juicio, andamos criticando, andamos enemistados con nuestros hermanos. Acuérdate que está hablando el Señor con los creyentes, no está hablando de los que no le conocen. Está hablando con los creyentes. Nosotros tenemos que soportarnos unos a otros. Dice que somos conciliadores y pacificadores. ¿Sí? Muchas veces vamos a suponer, tenemos un pleito, nos agarramos y yo tengo la razón. No, Gaby, tú eres culpable, nos peleamos y nos agarramos y estamos enemistados. Y Gaby sigue, no, es que tú fuiste culpable. Y seguimos las dos así como defendiendo nuestra posición. El Señor nos llama a ser conciliadores. ¿Quién es sabio? O como dice ¿quién es se me fue la palabra. Bueno, sabio. ¿Quién es sabio entre nosotros? El que es más sabio tiene que dar el primer paso, no importa si ella es culpable, si él me dijo, si me hizo, yo voy a dar el primer paso porque soy conciliadora con ella. Este es un mandamiento del Señor, no es una opción. No es una opción de que yo diga, no lo voy a cumplir, no, me cae tan gordo esa Gaby, no quiero hablar con ella. Allá que se siente en su esquina en la iglesia, yo me siento en esta esquina. Dice el Señor que se amen unos a otros. En esto ustedes van a ser conocidos que son mis discípulos. ¿Qué tengo que hacer con Gaby? Si soy conciliadora, si el Señor me ha llamado a esa posición, tengo que ir y decirle, Gaby, perdóname. Es mi culpa. Ah, sí, ya ves, cómo sí, tú fuiste culpable y me dijiste, ya ves, ahora sí lo reconociste. Sí, Gaby, perdóname. Yo en mi interior digo, ay, esa Gaby, pues, pero soy conciliadora y voy a ir y voy a hacer las paces con mi hermana y vamos a platicar y vamos a tener una amistad. Nos tenemos que soportar, dice que nos tenemos que soportar unos a otros las cargas, ayudarnos. Esta parte, créeme que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Nadie va a pensar igual que yo.
Nadie va a actuar igual que yo. Nadie va a tener los pensamientos que yo tengo. Cada uno somos individuales, pero tenemos que aceptarnos y amarnos con ese amor agape que el Señor nos ha dicho que hagamos. Dice que en eso sabrán que somos discípulos del Señor. Entonces tenemos que aprender a servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, darnos palabras agradables unos a otros. Es fácil para decir, Estrella, eres bien mala, eres bien fea, pero tenemos que decir, Estrella, eres bien linda, eres bien amable. ¿Por qué? Porque tenemos poder en nuestras palabras para cambiar mucho. El Señor es sabio cuando nos dice todo eso que tenemos que hacer y que nos va a convenir. Entonces, como cristianos no podemos madurar si no estamos en la vid verdadera. Y tampoco podemos madurar si no estamos amándonos unos con otros. En esto vamos a ser conocidos. Versículo 13, creo que 13, 14 hasta el 17. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y los he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que se amen unos a otros. Te dijo el Señor, si quieres, te dijo, esto te mando, esto es importante, esto me va a glorificar y esto va a decir, mira, eres una cristiana y un cristiano maduro. Y también dice que ya nos llama amigos. El Señor nos llama amigos, dice, porque yo les he dado a conocer todo lo que mi Padre me dio a conocer. No nos escondió nada el Señor. Ya no somos siervos, ya no somos sirvientes del pecado, de las cosas que hacíamos antes. Ahora somos siervos del Señor y vivimos en una comunidad diferente. Somos cristianos, creyentes del Señor y discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra relación con el mundo? Porque está hablando que dice el Señor que el mundo odia. Dice, si el mundo me ha odiado, los va a odiar a ustedes. Se los voy a dejar para que la lean después del 18 al 27. Entonces, ¿qué fue? No sé. El Señor dice que a Él lo han odiado. Pero ahora nosotros pensamos, bueno, es que por eso les caigo tan gordos en el trabajo, por eso nadie me quiere, porque soy, no, o sea, nos van a odiar por lo que representamos, porque somos luz, porque ellos viven en la oscuridad. El diablo, este mundo odia las cosas que son de Dios. Este mundo dice que es gobernado por Satanás, él es el príncipe de este mundo. Y este mundo odia todas las cosas que son de Dios. El sistema espiritual de Dios lo va a odiar. La sociedad quita de las escuelas todo lo que tenga que ver con Dios. La sociedad quita de los trabajos todo lo que tenga que ver con Dios. Podemos hacer otras cosas, pero menos adorar a Dios, o orar todos juntos, o glorificar a Dios, porque ya está... tiene nombres o tiene separaciones esa palabra. Entonces somos odiados por lo que representamos. Si tú representas al Señor en tu trabajo, en tu vida, en la calle, en tu familia, con tus vecinos, con la comunidad, ellos van a odiar esa luz que tú representas y estás dando buen testimonio. Ahora, si tú te llevas muy bien con todos los de allá de la calle y son tus cuatanetos, es porque estás caminando el mismo ritmo, estás marchando igual que ellos, ¿no?
Sí, pues sí, es que es la verdad. O sea, sí te van a odiar si tú estás mostrando benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, cosas buenas. Pero si estás actuando igual que ellos, pues no te van a odiar. Te van a aceptar porque estás caminando en la misma dirección. Pero dice el Señor que odian lo que nosotros representamos. No exactamente al Señor, pero hay un polo opuesto entre lo que es la santidad de Dios y este mundo que está contaminado totalmente. Y se los dejo para que ustedes lo lean. Amén. Creo que ya me hice muy largo esta predicación, pero me gusta mucho esta parábola porque de una forma simple nos muestra ¿qué somos nosotros en el Señor? ¿Qué tú puedes hacer? Si tú quieres permanecer en el Señor y que tu vida tenga cambios, que tu vida sea fructífera, que entiendas quién tú eres en el Señor, permanece en mí, dice el Señor. Y todas estas cosas que Él nos promete son las que van a fluir en nuestra vida. Amén. Bueno, despiértense.